plantearon y de ahí resultados, conclusiones y siguientes pasos. Porque como les comento, este es un proceso que va en desarrollo. Eh, Enseguida, pues entonces me gustaría comentar lo siguiente. Primero, en la época actual, en la que el conocimiento, los procesos y la tecnología cambian rápidamente en todos los sectores, uno de los principales retos a los que se enfrentan los dirigentes de todas las empresas es cómo puedo hacer yo el reclutamiento, la selección y contratación de personal competente para afrontar los desafíos actuales que eran muy diferentes a lo que estaba pasando hace muy pocos años y a desafíos que van a pasar en el futuro que aún no conocemos. Y eso pues es algo que es muy importante porque todos estos procesos de negocio pues tienen que ser conducidos por personas específicamente, ¿no? Aunque hoy se habla de la inteligencia artificial, pero bueno, esto todavía es una parte muy incipiente del desarrollo. Eh, en la semana pasada estuve en una conferencia donde la doctora Michelle Marks de la Universidad de Colorado comentaba que de 2019 a la fecha, en los Estados Unidos, ha habido que desarrollar trabajos nuevos y competencias nuevas para aproximadamente un 38% de las cosas que se hacen en las empresas. Y esto pues es muy relevante, tanto en la parte de selección de personal, administración de personal, pero también en la parte de la educación específicamente. Y bueno, el trabajo que se hace hoy es distinto al que se hacía hace 5 años y va a ser muy distinto de los próximos 5 años. Entonces, es muy importante para nosotros entender cómo van a ir estos flujos. De acuerdo con lo que menciona Manpower en un estudio, lo que se ha desarrollado típicamente ahora por el efecto pandemia, porque todo es antes de la pandemia y después de la pandemia, en el proceso de la pandemia surgieron nuevas cosas que de alguna manera en los negocios cambiaron la manera en que nos afrontamos bueno, la forma en que comercializamos los productos y la forma en que ofrecemos también servicios. Y eso ha hecho que haya un énfasis mayor en ciertas áreas de trabajo. Por ejemplo, hoy con el acceso a la tecnología, con los pedidos remotos y demás, el área, por ejemplo, de servicio al cliente y front office es un área de trabajo fundamental para seleccionar personas. Las operaciones logísticas, ventas, la administración y la tecnología de información, por ejemplo. Y desde el punto de vista de las habilidades blandas, pues al estar, por ejemplo, en trabajos presenciales, semipresenciales o totalmente a distancia, la autodisciplina, la resiliencia, la colaboración en equipo, el razonamiento y la influencia social, pues vienen a ser parte, en este caso, de habilidades blandas que son relevantes. Todo esto, pues ha sido algo que ha cambiado un poco la forma en la cual nosotros hemos visto y desarrollado los procesos de captación y selección de personal. El éxito de las organizaciones, bueno, pues va a depender en buena medida de la calidad de esta fuerza laboral que nosotros ubiquemos para poder realizar estas actividades que son prioritarias y que muchas de ellas están cambiando y son distintas en particular. Eh, y para ello, pues nosotros necesitamos identificar y atraer el talento adecuado ante este mundo empresarial que es muy competitivo. Eso es lo que nosotros estaríamos identificando. Ahora, no quiere decir que no haya talento. El tema es que el talento que nosotros necesitamos no necesariamente es el que está disponible para todos. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros retomamos aquí una frase de la empresa consultora McKinsey, que lo que nos dice es que hoy estamos luchando por personita que está en azul, que es la que satisface esas competencias que necesitamos para los trabajos que se necesitan hacer de la forma más adecuada.
Eh, en este caso, nos vamos a enfrentar a dos fenómenos, que el talento es escaso y por otro lado, que es volátil. Manpower también, en su estudio de investigación, lo que nos indica es que las empresas en México han tenido consistentemente una déficit o una escasez en tratar de cumplir con el reclutamiento y selección de personas que sean totalmente compatibles con los puestos que están necesitando las empresas. Y esto no es algo anecdótico, sino es un dato histórico. Desde 2010 hasta el 2019 nosotros vemos que siempre ha habido una escasez, no ha habido esa compatibilidad al 100%. Pero después de la pandemia, 2021, esto se incrementa, conservándose en 2022, y en 2023 los números nos muestran el pico más alto de diferencia entre lo que requiere la empresa y lo que aporta en este caso de talento, pues estas búsquedas, ¿no? Entonces, nos queda de ver en este caso el mercado laboral para poder realizar en este sentido las actividades que necesita la industria o las organizaciones en general. Eh, Esto tampoco podemos verlo que es, bueno, es que son las grandes empresas. No, en ese sentido, el estudio de Manpower nos dice que todas las empresas tienen una dificultad más o menos similar, las pequeñas, las medianas, las grandes. Entonces, todo esto es a nivel sistémico lo que está sucediendo por la parte de esta escasez de talento. Eh, ¿México es el único país que tiene esta situación? No. Vemos también a través de este estudio que México, este es de 2022, lo que vemos es que el 65% de los puestos pues no se encontraron el fit adecuado entre puestos y personas en este caso, pero un montón de países que podemos ver, pues también tienen problemas en la consecución de este proceso de selección por de esa escasez que nosotros tenemos. Por otro lado, hablando de la volatilidad en el trabajo, una cosa es la escasez de talento y otra es la volatilidad en el trabajo. Esto tiene que ver por la intención que tienen las personas de cambiar el empleo. Y bueno, vemos que entre el 21 y el 41%, de acuerdo con las empresas consultoras Randstad y Berlinden, nos dicen que tienen intención de cambiar de trabajo. Y en este caso particular, eh, eh, predominantemente las personas que se están incorporando a las posiciones laborales, que son los centennials, los últimos miembros de los millennials y los millennials en general. Si vemos en México cómo está distribuida, digamos, un poco esta población laboral, bueno, hoy las personas que están en la generación de centennials y millennials, pues son el grueso de las personas que van a estar trabajando en las organizaciones. Si bien hoy todavía muchos de los dirigentes pueden estar en la generación X, baby boomers y los millennials más llamémosle más viejos, bueno, tenemos toda una generación que es importante y que está concentrado en este grupo. En nuestro estudio vamos a realizar el análisis de este grupo generacional, pues para entender un poco más cómo es que esto puede influir al momento de hacer la captación de colaboradores. Eh, ¿Qué características tienen? Bueno, tanto el Centennial como el Millennial y en este caso la generación X o el Baby Boomer tienen en este caso características diferentes y enfoques laborales diferentes, lo que hace que para poder captarlos, para poder tener su atención, pues necesitamos entender qué es lo que necesitamos también ofrecer en ese sentido para que sea de interés que estas personas trabajen con nosotros. Por ejemplo, aquí nada más vamos a ver dos porque pues es muy extenso trabajar esto en una presentación, pero bueno, pues ¿qué características tienen los centennials? Pues que son dueños del presente, nacieron con Internet y se conectan al Internet 10 horas al día.
Eso es lo que de alguna manera tienen como característica fundamental. En su enfoque laboral, lo que buscan es que haya igualdad de género, saber que tienen que trabajar duro, pero son muy pragmáticos. O sea, quieren ir en ese sentido a lo que es relevante e importante. No les interesa conocer la historia ni la teoría sobre algunos aspectos de su trabajo. Para ellos el trabajo estable es aquel que les dé libertad, autonomía, comunicación, resolución de problemas y un sueldo suficiente para ahorrar. Y que en este caso, a este grupo en particular, no le inspira mucho emprender actividades. Más bien, está como que más concentrado en estar empleado. Y por otro lado, si la compañía no combina con sus valores y principios, se van a ir, porque son rápidos para aprender, pero también para desprenderse. En este caso, el grupo de esta generación no les da miedo el fracaso, prefieren probar, conocer y fallar, y prefieren comunicarse con redes sociales. Todo esto es un aspecto que diferencia en generaciones muy cercanas completamente lo que busca, por ejemplo, un millennial, que a pesar de haber vivido en un mundo digital, tienen otros parámetros diferentes de lo que buscan, por ejemplo, en el trabajo. Por ejemplo, dentro de esto, es que el millennial, eh, por ejemplo, quiere un sueldo que sea competitivo, está dispuesto a cambiarse del trabajo si esto le genera una mayor oportunidad laboral, tiene un perfil abierto y educado por la educación que ha recibido en la escuela, pero que el trabajo que de alguna manera realice le proporcione una vida tranquila y que esto sea parte de sus mismas prestaciones. Como vemos, estos son enfoques diferentes en dos generaciones muy cercanas y bueno, ya si pasamos a las demás, los enfoques son completamente distintos. Por lo tanto, cada quien y cada cual está buscando aspectos diferentes al momento de tratar de realizar, en este caso, una actividad laboral. Eh, un ejemplo de un candidato centennial, aquí borramos las imágenes para guardar, digamos, un poco la confidencialidad, cuando se le pregunta qué es lo que está buscando desde el punto de vista de beneficios empresariales, pues lo que vemos y que no son negociables, aspectos que son muy digamos, enfocados a lo que acabamos de ver en el perfil de su generación. Quiere trabajo remoto, flexibilidad horaria, plan de carrera definido, ajustes salariales anuales, apoyo en relación a su salud mental, iniciativas de desconexión tecnológica, presupuesto para su desarrollo personal y para su desarrollo profesional. Y todo esto, bueno, pues es parte de esto que es lo que quiere en este caso el candidato. Y eso, pues, es parte de lo que nosotros empezamos a observar en estos grupos. Entonces, hay un dilema en el sector laboral, tanto para los colaboradores que quieren una serie de aspectos importantes para ellos y para los empleadores que buscan que esas personas que tienen el talento ocupen esas posiciones que hoy por hoy no están pudiendo captar de manera completa o plena, sino que las captan parcialmente y eventualmente las tienen que ir desarrollando. Eso es parte de lo que de alguna manera se enfoca esta situación. Eh, Debido a la escasez, la volatilidad y la competitividad que existe entre las diferentes empresas para captar a estas personas. Una respuesta que se ha dado para captar y retener a los colaboradores viene de la teoría de la mercadotecnia y se le conoce como modelo de marca del empleador. Este modelo ha sido empleado por organizaciones tanto públicas como privadas para tratar de atraer a los candidatos competentes a sus procesos de reclutamiento y selección con la intención de tener al empleado correcto para su contratación, eh, trayendo como consecuencia, por un lado, reducción de costos en contratación, mayores índices de retención y mayor compromiso en el trabajo. En esta presentación no hablamos del compromiso en el trabajo,
pero si llegáramos a hacer análisis como los que presenta Gallup, bueno, el compromiso en el trabajo también está en niveles bastante bajos. Y eso es parte también de lo que ayuda esta marca del empleador. Pero, ¿qué es el modelo de la marca del empleador? Bueno, se apoya en generar una buena reputación como empleador y que se alimenta de múltiples factores, como son las políticas de trabajo que se manejan en la empresa, programas de desarrollos, recompensas y beneficios que se ofrecen a los empleados existentes y a los candidatos. Todo esto va a constituir lo que más adelante vamos a llamar propuesta de valor, y esa propuesta de valor, al momento de ser reconocida y generar reputación, pues se transforma en una marca respetada por los candidatos como marca preferida del empleado. Eh, por otro lado, la encuesta de Randstad en 2022 indica que el 86% de las personas dicen que no se postularían ni continuarían trabajando en una empresa con mala reputación, lo cual indica que la percepción del empleador influye de manera determinante sus intenciones de contratación o de permanencia en una organización. El concepto de marca del empleador fue acuñado por Ambler y Barrow. Ambler es, en este caso, la persona que está del lado izquierdo, y Barrow es la persona que está del lado derecho, en 1996. Y lo que indica Burton es que una marca fuerte del empleador puede reducir el costo de adquisición de empleados, mejorar las relaciones con los empleados, empresa-empleados y empleados-empleados, y aumentar la retención de los empleados. Esto también va a facilitar el reclutamiento, va a motivar y mejorar la autoestima y el compromiso de los empleados. Y por otro lado, ha mostrado, con algunos estudios que se han hecho en diferentes países, que una marca del empleador influye positivamente en las actitudes e intenciones de los solicitantes de empleo. Por otro lado, Roy y otros investigadores indican que el concepto de la marca del empleador se fundamenta en la generación de la buena reputación como empleador, pero no es solamente la buena reputación, sino que es una buena reputación que está acompañada con una propuesta de valor ejecutable, con una promesa que está haciendo la organización. Y eso es lo que de alguna manera le va a dar sustento a que la empresa sea reconocida y obtenga en ese sentido esta reputación. Bajo este concepto, entonces, la propuesta de valor genera una reputación como empleador. La reputación como empleador le genera un atractivo para los empleados y candidatos. Y en este sentido, los empleados van a incrementar las probabilidades de contratación o retención, y con base en ello van a obtener mejor desempeño. Es lo que busca en ese sentido este modelo. Y por otro lado, el empleado va a obtener, por otro lado, niveles mayores de satisfacción laboral que deben de verse reflejados también en un mayor desempeño del empleado. Esto puede estar eventualmente moderado por el grupo generacional, es decir, tendríamos que ver que puede haber una influencia específicamente por el grupo generacional, probablemente por el sexo y por el tipo de trabajo que nosotros estamos realizando. Todo este sería, digamos, el modelo teórico propuesto de cómo influye, digamos, esta propuesta de valor a través de la marca del empleador, el que haya un mejor desempeño. En este trabajo solamente estamos presentando este segmento, que es cómo se genera esta propuesta de valor y si hay una propuesta de valor distinta o no, dependiendo de algunos factores que nosotros vamos a ver y analizar. En los negocios, la propuesta de valor establece los cimientos del posicionamiento de la marca que nosotros manejamos. Y en términos de lo que podemos utilizar para la parte del recurso humano, pues
Minchington lo que nos dice es que va a ser ese conjunto de asociaciones y ofertas proporcionadas por la organización a cambio de las habilidades y capacidades y experiencias que un empleado le brinda a la empresa. Esto, entonces, es ese, como lo vimos en, en una diapositiva anteriormente, va a ser una manera de cómo balancear ese dilema entre lo que quiere la persona a cambio de esas capacidades y esas habilidades que nosotros requerimos de empleados sobresalientes y que pueden llenar estas posiciones que son pues de alto valor para la organización. En este caso, la propuesta de valor se construye con los atributos que ofrece en forma de beneficios a los colaboradores actuales y potenciales y que desea transmitir la empresa de forma interna a los empleados y, por otro lado, externa a los candidatos. Esto es parte también muy importante, por lo cual es necesario identificar los atributos que son importantes para el colaborador. Vamos a ver en este sentido que hay varios tipos de atributos que pueden ser, por ejemplo, tangibles o instrumentales e intangibles o simbólicos que vamos a tratar de explorar. En los instrumentales, pues el salario, la compensación, las vacaciones, programas de descuentos, capacitación, seguro médico. La parte de intangibles, el ambiente laboral, flexibilidad, oportunidad de crecimiento, vacaciones, días extras vacaciones, etcétera. Todos esos son elementos que habría que considerar para todo esto. La construcción de la marca del empleador la vamos a ver que también se elabora en dos ámbitos, en la parte de los recursos humanos y la parte de la comunicación, que es una parte muy importante también que vamos a tener que entender. Desde la parte de recursos humanos vamos a encontrar atributos que son muy importantes, como son la descripción del empleo, la reputación, el paquete de compensaciones, el rol que cubre la persona, los mensajes que se le dan a los colaboradores, pero desde el punto de vista de comunicación también va a ser relevante para que la persona se entere de qué tan atractiva o no es esta propuesta, pues ya sea por la página de la computadora, por resultados de cómo investiga, y eso va a ser diferente entre los diferentes grupos generacionales. Los mismos empleados de la de la empresa haciendo la comunicación boca a boca, asociaciones que se tengan con la industria, las diferentes redes sociales, etcétera. Todo esto es parte de lo que va a tener pues cierta injerencia en la parte del modelo del empleado. Eh, y bueno, se ha encontrado en diferentes países, en Australia, en India y por ahí en algún estudio que se ha hecho también en Croacia, que los resultados de tener una buena marca de empleador eh, tienen una correlación significativa con la selección de este candidato o este buen candidato por la empresa que estamos manejando. Ahora, en relación a este trabajo que vamos a presentar en resultados, nosotros nos vamos a concentrar en la generación Z, que es la generación que a partir del año 2020 está teniendo egresados de las diferentes instituciones de educación superior, por lo que se puede plantear que vamos a buscar entender cuáles son estos elementos que constituyen algo que es relevante para esta propuesta de valor y que esta propuesta de valor pueda ser seleccionada como interesante para poder, pues digamos, aplicar a algún tipo de organización que la presente. ¿Por qué estas personas? Bueno, porque están saliendo de la universidad, tenemos oportunidad de ofrecerles esta propuesta de valor, captarlos y retenerlos y desarrollar los cuadros a largo plazo que nosotros buscamos en las organizaciones. Las preguntas de investigación que se plantean aquí, bueno, fueron cuáles son los aspectos que le interesan más a los candidatos del grupo generacional Centennial para seleccionar una empresa y postularse a un empleo, y cuáles son los que le interesan más a los empleados para permanecer como colaboradores de una empresa.
Entonces, es tanto a los que van saliendo como a los que ya están trabajando. El objetivo de la investigación es identificar los aspectos que le interesan a los candidatos y empleados de los grupos generacionales para vincularse laboralmente con una organización, para que con ellos se pueda proponer un perfil de atributos que son valorados por los centennials y que las empresas puedan desarrollar una marca empleadora atractiva para este grupo generacional. Hay una serie de hipótesis que están planteadas para tratar de comprobar esto. Primero, identificar si hay un perfil de estos atributos que pueda usarse y estructurarse para esta propuesta de valor, e identificar los factores que integran la marca del empleador y si hay alguna diferencia entre estos o son iguales todos, entender los atributos, si son iguales entre hombres y mujeres, si son iguales entre estudiantes que estudian en una universidad pública o en una universidad privada, o bien entre las distintas carreras que estudian de alguna manera estas pues carreras que van a aplicarse en la industria. El estudio que se realizó fue de naturaleza cuantitativa, exploratorio, porque estamos explorando, en este caso, estas relaciones, y correlacional de tipo ex post, que es una fotografía que nos marca una referencia del momento. La muestra estuvo realizada a través de un cuestionario autoadministrable, seleccionada por conveniencia, con un total de 423 participantes de dos instituciones de educación superior, una pública y otra privada, ambas en la Ciudad de México, y que están reconocidas como las mejor calificadas por el índice QS World University Rankings, que es el que tomamos de referencia. Los estudiantes cursan los 2 últimos semestres de acuerdo con lo sugerido por el diseñador de un instrumento que utilizamos, que es Berton. Y para este estudio se seleccionaron personas nacidas después de 1995, que pertenecen a los centennials. Entre las carreras que se seleccionaron están carreras que están en el área de negocios: administración de empresas, contaduría pública, economía, finanzas, mercadotecnia, negocios internacionales, tecnología de información. Y los datos son muy recientes, fueron datos de agosto del 2023. Se aplicó un instrumento, se aplicó un cuestionario, más bien dicho, de 32 ítems, donde se tomaron 2 cuestionarios, uno de Berton y uno de Roy, y con base en él, pues se trabajó este procedimiento. Eh, eh, Vamos a ver ahora las variables. Se utilizaron 5 dimensiones para entender, pues, cómo podría manejarse en este caso digamos, la valoración de esta propuesta, utilizando el cuestionario de Berton. Estos son los primeros 5 elementos, que es valor de innovación, social, económico, desarrollo y aplicación, y se construyó uno más a partir de la escala de Roy, teniendo en total 6 valores. En este caso, la muestra fue 53.9% mujeres, 46.1% hombres, 51.8% estaban estudiando en el 7º semestre, 48.2% en octavo. La edad promedio fue de 22 años y en este caso el 40% estudiaban en una institución de educación privada y 59.8% en la institución pública. Y bueno, la composición de las carreras, si bien no es similar, bueno, tampoco hay una diferencia que nos marque que esté concentrada en alguna de ellas. Más o menos, y están distribuidas de manera homogénea. Se hizo la validación del instrumento viendo que las variables nos dan un comportamiento normal para poder aplicar los diferentes instrumentos que nosotros utilizamos, y se hizo un análisis factorial exploratorio, identificando que en este caso los 6 factores o las 6 variables que vimos anteriormente, pues tienen una explicación de la varianza de hasta un 74%, lo cual pues nos permite explicar pues el fenómeno de una manera pues adecuada, ¿no? En ese sentido. Ahora, de los 32 ítems originales, 5 de ellos se eliminaron por no ser significativos y nos quedamos solamente con 27.
Estos 27 son los que están representados con este 74.42% de la explicación de la varianza. Esto a través del análisis factorial exploratorio. Se hizo la validación convergente, no pretendo revisar esto de manera detallada, podemos ver cada una de las preguntas, en este caso del cuestionario, que constituye, por ejemplo, la parte de la valoración de innovación. Aquí lo relevante es ver que todos los factores de manera individual y la varianza extraída y la confianza nos dan valores que están por encima del normado por las reglas estadísticas y nos arrojan una validez convergente. Por otro lado, también se hizo la validez discriminante, y podemos ver que en la validez discriminante, esta diagonal, todos estos valores que nosotros tenemos, pues nos da, en este caso, valores que nos permiten decir que es un instrumento válido. Adicionalmente, se corrió un análisis factorial confirmatorio, donde los valores nos indican que también el instrumento es confiable, tiene los valores que son estadísticamente satisfactorios. Y todo esto es para indicar que, pues, lo que se hizo en términos de instrumento, pues nos da información adecuada. Se obtuvo, en ese sentido, un ranking de qué es lo que es importante para este grupo generacional. Tenemos aquí a los 27 elementos que constituyen la escala, y para esto, pues entonces, ¿cuáles fueron los atributos más preferidos? Si los analizamos como los más preferidos, estos están en orden jerárquico, los integrantes de esta muestra lo que nos indican es que para ellos, en su propuesta de valor es importante que en esta propuesta se gane experiencia que ayude a su carrera profesional, que tengan oportunidades laborales a futuro, es decir, no nada más entrar a trabajar, sino que esa actividad le permita seguir creciendo en ese sentido en el futuro dentro de la misma organización. Seguridad en el empleo, paquete de compensación atractivo, oportunidades de promoción, sentirse bien trabajando en la empresa, confianza al trabajar en la empresa, salario superior al promedio, calidad en la gerencia, es decir, los supervisores, y un ambiente laboral divertido. ¿Cuáles fueron los menos preferidos? Bueno, esos están del lado derecho y por el momento no los mencionamos. Entonces, con base en esto, lo que nosotros podemos identificar es que si hay un perfil muy característico que pudiera ser muy valorado por este grupo generacional. Tenemos, sorprendentemente, porque en estudios que se han realizado, se indica que a veces para esta generación hay más valores simbólicos que instrumentales. Y el resultado, lo que podemos ver es que el 70% de los atributos más preferidos son instrumentales y solamente el 30% son simbólicos, específicamente. Por otro lado, en términos de agrupación por estos factores de atractividad en valor, pues algo que es muy importante es el valor de desarrollo para este grupo generacional. Estas personas quieren crecer dentro de la organización, seguido por económico. Quieren crecer, pero también quieren ganar bien. Eso es un aspecto muy importante. Y por otro lado, el valor social. La convivencia dentro de la organización es un aspecto también de gran relevancia para su proceso de toma de decisiones. Y esto, pues, es algo que es importante al momento de considerar esta propuesta de valor. Esto difiere de otros grupos generacionales, por lo que hemos leído y hemos revisado. Sí, sí difiere de otros grupos generacionales, por lo cual eventualmente en la conclusión pues mencionaremos algunos puntos que son relevantes al momento de generar estas propuestas de valor. Por otro lado, cuando analizamos, en este caso,
si hay diferencia entre lo que perciben en cuanto a estos atributos del empleador, hombres y mujeres. Para hombres y mujeres no hay una diferencia significativa, es decir, son similares sus percepciones en cuanto a esos atributos de propuesta de valor. En cuanto a tipo de universidad, está estadísticamente está, en este caso, sin diferencia, aunque el valor tampoco es significativamente tan alto. Entonces, sí hay diferencia, lo hay, porque eso es lo que nos dice el número, pero esa diferencia se ve acortada. Y en cuanto a carreras, lo que nosotros pudimos observar es que todas las carreras presentan similaridades en cuanto a esos atributos de la propuesta de valor, con excepción de una de ellas. La carrera de mercadotecnia tiene una percepción distinta a lo que percibe, por ejemplo, contaduría, economía, finanzas, negocios internacionales. Y esto nos marca que no todos piensan de la misma manera. Hay una forma diferente de cómo conceptualizar su propuesta de valor en el trabajo. Si lo vemos por los factores que identifica mercadotecnia y que identifica la muestra completa, por ejemplo, en mercadotecnia, algo que valoran mucho en esta propuesta de trabajo es sentirse bien en el trabajo, tener una buena relación con los colegas, oportunidades laborales, sentirse bien trabajando con colegas y el paquete de compensación. Mientras que en la parte de las otras carreras, pues se enfocan más a la experiencia, a las oportunidades, seguridad, paquete de compensación y oportunidades de promoción. Las otras carreras tienen valores más instrumentales y estas, la mercadotecnia, pues más o menos está compensando lo instrumental con, en este caso, lo eh, eh, parte de lo que siente, esa parte de sentimiento. A nivel de conclusiones, pues entonces lo que podemos identificar es que pues sí, sí hay un perfil que se puede identificar para poder ofrecerles una propuesta de valor que le permita tener una marca de empleador distinguida eventualmente a la empresa. Hay valores que son importantes para este grupo de generacional, que es desarrollo económico y social, que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a estos atributos que son importantes entre universidades públicas y privadas, pero entre profesiones o grupos profesionales sí hay diferencias entre algunas de ellas. Por lo cual, esto pues nos hace pensar que es muy importante empezar a hacer eventualmente análisis de clústeres, probablemente de este tipo de carreras que tienen pensamientos que son probablemente similares para obtener una propuesta de valor distinta. Y bueno, ¿qué hay sobre estos futuros trabajos? Bueno, pues que la propuesta puede variar entre países, estados, grupos de trabajo y edad, por lo que la investigación debe de continuar y debe de ser importante para poder identificar estas diferencias, como vimos en el caso de mercadotecnia y las otras carreras. Por otro lado, también tiene que actualizarse, porque la diferencia que existe entre los grupos generacionales, pues nos hace que este tipo de estudios tenga que hacerse al menos con cierto periodo de tiempo para poder identificar estas condiciones. Se habla, por ejemplo, del grupo general Centennial, ahora es muy nuevo el Centennial, pero lo que se habla de los otros grupos generacionales es que hay millennials, pero hay millennials, los últimos millennials, los millennials del medio, los millennials del principio de la generación, y que esos, dentro de ese grupo, pueden tener diferencias. Y esto es parte de lo que también hay que ir entendiendo para poder ver si hay diferencias aún dentro del mismo grupo generacional, porque
parece resultar también evidente que hay diferencias entre los diferentes grupos generacionales. Por otro lado, hay también que hacer mucho trabajo para identificar lo que vimos en el inicio del modelo. Si esto que nosotros vimos y lo llevamos a cabo a la organización, ejecutándolo, puede en este sentido generar valor para el empleado y valor para el empleador, haciendo un estudio longitudinal, es decir, generando la propuesta de valor, identificando si reconocen la marca, si esta marca les genera satisfacción a los empleados y por otro lado, resultados a los empleadores. Y para esto necesitamos hacer estudios longitudinales que nos permitan acompañar a estos empleados a lo largo de este proceso y pues que resultaría un tema muy interesante que eventualmente estamos diseñando y trabajando para ello. Por otro lado, en cuanto a la aportación que puede ser, por ejemplo, a estudiantes o a alguien que quisiera trabajar con esto que acabamos de revisar, bueno, pues es interesante porque con ello que tenemos, con este cuestionario, pues podría utilizarlo pues para poder entender diferencias regionales, diferencias por sectores o grupos de empresa para generar propuestas de valor o grupos de profesionales que puede haber. Y eso es parte de lo que nosotros pudiéramos aportar para que los alumnos eventualmente pudieran desarrollar esto. Y con esto termino con la presentación que tenía preparada para platicar con ustedes. Entonces, sin más por el momento, pues termino con la plática. Muchas gracias, doctor Colín, muy interesante. Vamos a dar la palabra al doctor Madero, por favor, para sus comentarios. Permíteme, muy bien, déjenme comparto por ahí mi pantalla, porque preparé por ahí algún material. Bueno, pues buenas tardes a todos, reciban mis saludos desde acá, desde Monterrey, aquí en México. También escuchaba por ahí a la doctora Saavedra que tenemos por ahí colegas que se encuentran en algunas otras partes del país, sobre todo en Chile. Veo por ahí algunos conocidos en Colombia, otros que están por ahí en Perú, también unos personitas que nos acompañan en España, también en Estados Unidos y en Costa Rica, por ahí los que alcanzo a distinguir, y sobre todo también a nuestros colegas aquí en México. En este momento voy a compartir algunos de los puntos que nos hacía el doctor Colín sobre este tema, ¿no? De lo que es los principales aspectos de la retención de talento, de la atracción de talento. Y quiero ser breve también en esta parte e ir destacando que los principales aspectos que hay que considerar en la actualidad en los temas de la gestión de talento están prácticamente identificados en dos puntos claves, ¿no? ¿Cuáles son los procesos y sobre todo las necesidades de la mano de obra requerida? Y ahí es donde hablábamos de una mano de obra muy volátil, que ahorita también hay una pregunta que está muy empezando a trabajarse mucho en este contexto, que es por qué la gente no quiere trabajar. Y ahí eso es lo que empezamos a discutir. Y ahí es el otro dilema que también nos compartía Carlos, ese dilema de las intenciones. Es otro tema que tenemos que estar trabajando, la intención de permanencia y la intención de salir. O sea, yo tengo una intención de permanecer dentro de la organización cuando se me abren las puertas en ese proceso de la empleabilidad de la marca, pero una vez que estás adentro, también lo he escuchado por ahí, los muchachos o los jóvenes, en este caso el talento joven, pues inmediatamente tienen una intención de salida y ahí hay otros estudios que nos encontramos que el 95% de las personas que están trabajando al momento de ofrecerles una oferta laboral, prácticamente dan el sí para poder entrar en esos nuevos procesos. Pero también nos damos cuenta que el tema de la atracción de talento es lo que se habla de lo que es la marca del empleador, lo que nos platicaba por ahí el doctor Carlos en esa parte y empezar a identificar la relevancia que tienen estos términos. ¿Por qué? Porque están enfocados
a estos jóvenes universitarios, estos jóvenes que les llamamos los buscadores de empleo, que ahora estamos también trabajando mucho en lo que es el futuro del talento. Ese futuro del talento trabajamos para poder identificar cuáles son las nuevas habilidades, las nuevas competencias, los nuevos empleos de futuro, las nuevas formas en las que vamos a estar trabajando. Y creo que uno de los comentarios importantes y relevantes ante esta charla que acabamos de escuchar, pues creo que es un momento oportuno para poder conocer cuáles son las inquietudes, cuáles son las expectativas y sobre todo los intereses de quienes estarán ocupando esas posiciones en las empresas y hacer los ajustes necesarios desde el punto de vista del empleador. Y ahí es donde empezamos a identificar también la importancia de los procesos de cambio, la transición, los modelos de adaptación y sobre todo el esquema de innovación. ¿Qué tan innovadores son los procesos para lograr que estos jóvenes de la generación Z empiecen a mover por ahí sus expectativas y poder trabajar cerca de ellos? Nos mencionaba por ahí también el doctor Carlos algunos aspectos importantes de la propuesta de valor y desde el punto de vista de la definición son aquellos atributos que de alguna manera se ofrecen al colaborador para poder lograr ciertos beneficios y ahí en algunos estudios o algunos trabajos es donde también se diferencian los aspectos monetarios y los aspectos no monetarios, que es aspecto interesante para poder seguir estudiando. Ahora bien, desde el punto de vista de la metodología que nos compartió Carlos en esta parte, bueno, puedo decir que es una metodología bien aplicada, robusta, útil y sobre todo que es la que muestra un estudio longitudinal y es el inicio de muchos proyectos que se estarán desarrollando. El inicio tiene una buena muestra, tiene una muestra de 423 estudiantes universitarios próximos a graduarse, que ya prácticamente están iniciando su vida laboral. Es un perfil muy particular y distintivo. Ahí nos mencionaban las características de estos jóvenes de la generación Z o también los centennials, que se le llama, para poder ir trabajando. Sin embargo, los resultados empiezan a mostrar cierta relevancia porque este estudio da la continuación o da la réplica de unos estudios anteriores sobre ciertas agrupaciones que se muestran en esos elementos, que hemos hecho también estudios que se clasifican de otra forma, pero bueno, es lo que ahorita estaba pensando sobre la forma en que se van organizando esos diferentes elementos para poder clasificarse en propuestas innovadoras, impactos sociales, relaciones económicas, procesos de desarrollo, ambientes de aplicación y sobre todo algunos valores generales, que es lo que empezamos a identificar y a mostrar en la fórmula que resulten también atractivos para ellos. Uno de mis comentarios que yo quisiera por ahí también analizar, pues, es revisar cuáles son los elementos y los constructos que forman esas variables y poder seguir perfeccionando el modelo que a través del paso del tiempo será de gran ayuda, sobre todo para poder complementarlo con otros estudios que ya se han hecho con millennials y con algunos centennials que ya están en ese proceso de integrarse a la vida laboral. Y ahí rescatando esos atributos que son más atractivos para los jóvenes en este momento, bueno, pues hay que darnos cuenta que la experiencia, las oportunidades laborales y la seguridad en el empleo, lo mencionaba Carlos ahorita, son aspectos instrumentales, o sea, son aspectos que desde ese punto de vista se tienen que ir identificando y analizando. Dentro de esos 5, solamente uno es desde el punto de vista monetario. Pero también lo que nos damos cuenta es que los factores que hacen que el colaborador, o en este caso el joven, logre un interés por mantener su empleabilidad, pues depende de esas oportunidades, depende de la experiencia, depende de la atractividad
de la función y de los retos que le vas a presentar para que pueda estar trabajando. Si eso no encuentra la persona, prácticamente se va a buscar alguna otra oportunidad y no necesariamente es un factor propio de la retención, no, sino que es parte del proceso que se tiene que hacer para que esos atributos sean atractivos. ¿Qué es lo que estuvimos también realizando en días pasados? En días pasados empezábamos a trabajar para conocer, así como decía hace ratito, los intereses de los jóvenes, los intereses del empleador. Empezamos a platicar con los jóvenes para identificar cuáles son esas preocupaciones que tienen al momento de ingresar en su vida laboral. ¿De qué se preocupan los jóvenes ahorita? ¿Qué traen en la cabeza de esos muchachos que alrededor de 23, 21, 22, 23 años cuando van a entrar a trabajar? Y mostraron resultados interesantes que por eso los quiero también compartir. Empezar a identificar cuál es la influencia que tiene la inteligencia artificial en muchas posiciones, porque hay muchos rumores que hay sobre el tema de empleo. También les preocupa a los jóvenes de la generación Z encontrarse con una serie de cambios inesperados que afectan la calidad de vida de sus personas. Cómo está evolucionando la cultura de trabajo en las empresas y también darse cuenta que los líderes empresariales cambien las prioridades por maximizar la utilidad en lugar de la salud de la persona. Y ahí entramos con el tema de bienestar, con el tema emocional, con el tema de todo lo que es el estrés laboral y el desgaste que sucede en los lugares de trabajo. Y no se diga también, como sucede en muchos países, principalmente en Latinoamérica, pues las estabilidades políticas, económicas y sociales que hay. Y esos son por ahí algunos puntos importantes. Pero antes también, tomando en cuenta las reflexiones que nos hacía el doctor Carlos sobre esta parte, pues empezar a responder a dónde vamos. ¿A dónde vamos con esta generación, con estas nuevas formas de trabajar? Pues nos vamos a encontrar con temas de digitalización, los temas de la relocalización de las industrias por el cambio de nuevos estándares, nuevas formas, lo que se conoce en el término en inglés y acá en la región norte o en ciertas industrias, pues prácticamente es el nearshoring que empezamos a identificar mucho como un elemento clave en el futuro del trabajo. El tema de la gran recontratación, empezar a recontratar o volver a los lugares de trabajo después de la pandemia y nos damos cuenta que están surgiendo nuevas habilidades, nuevas industrias, sobre todo industrias a nivel digital, a nivel tecnológico y el surgimiento de nuevos consumidores, tanto internos como externos, que es esa parte del proceso del marketing interno que nos hablaba el doctor Colín. Y siguiendo por ahí también ese comentario que nos decía al final en sus conclusiones, bueno, nuestra invitación es que sus proyectos de investigación puedan estar enfocados a sectores, a industrias, a bloques económicos y sobre todo también en regiones. Si no nos interesa la parte macro, podemos también empezar a trabajar los procesos organizacionales y algunos todavía queremos más en particular poder analizar a la persona. Si cerramos todo este modelito, este esquema donde vamos, pues poder cristalizar las experiencias, unirlo con el aprendizaje que se genera, porque también es un tema interesante el aprendizaje organizacional. Creo que hay varias personas aquí en la conferencia entendiendo el tema de lo que es aprendizaje y sobre todo cómo impactan de alguna manera en la empleabilidad, en la reputación, en la imagen y en el valor de la marca. Pues esos son por ahí los comentarios que les tenía yo preparados para poder compartir en esta sesión, cumplir en tiempo y forma. Y pues, adelante, doctora Lupita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, pues sin duda un tema de suma importancia y relevancia, sobre todo pues de cara a la actualidad y también pues muy relacionado con la temática del Congreso, pues que ya está próximo a cerrar el registro de ponencias y participaciones. Entonces, por aquí en el chat
les coloqué la página del Congreso para que puedan ver todos la convocatoria, registrar su participación, así como sus ponencias. Se los estoy colocando nuevamente para que tengan toda la información a la mano. Y bueno, le voy a pedir a la doctora María Luisa Saavedra que nos haga favor de darnos unas palabras para la parte de preguntas y respuestas. Me gustaría abrir el espacio a los participantes y si la doctora tiene algún comentario y empezamos, por favor, aquí en el chat si tienen preguntas o a levantar su mano para darles la palabra. Adelante, doctora, gracias. Gracias. Coincido con la apreciación. Un tema muy relevante que coincide justamente con nuestra temática de nuestro próximo congreso que será en el mes de abril en Tampico, ¿sí? En la ciudad de Tampico. Organiza junto con Acacia la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Están todos invitados como del 25 al 28 de abril por allí, es la fecha. Y revisen las convocatorias, por favor, y acompáñennos. No sean tímidos, ¿sí? Quisiera abrir el foro, ¿sí? Creo que el público estuvo muy atento. Nos acompañan desde Pensilvania, por ahí veo una anotación, ¿sí? Y seguro de muchos lados más. Estuvo muy atento y debe tener inquietudes acerca de estos interesantes hallazgos y de este enfoque, sobre todo, que es novedoso, que al menos en el contexto mexicano se está empezando a ver. Felicidades, doctor Colín. Muy atinados comentarios, doctor Madero. Y pues dejo el foro a nuestro público. Lupita, te regreso la moderación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al ponente, al comentarista? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, Oscar, levantaste tu manita. Adelante, por favor. Y hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes por allá, buenas noches desde Madrid, los estoy saludando. Bueno, no, comentarles que justo con el doctor Sergio estamos desarrollando una investigación donde tratamos de identificar las diferentes percepciones que tienen los jóvenes de la generación Z en relación con la tecnología, con las nuevas tecnologías. Y bueno, simplemente quería hacer una anotación porque ahorita el doctor Carlos Colín mencionó que hacía falta profundizar en diferentes categorías, digamos, como clasificaciones que se le pueda dar a los participantes en general, porque quiero resaltar eso porque en el estudio que estamos realizando dividimos jóvenes de la generación Z en diferentes grupos, jóvenes que tenían experiencia laboral o que estaban trabajando, jóvenes que venían de una empresa con familia, es decir, de una familia con empresa, de una empresa o que tenían empresa familiar, y jóvenes que solamente estaban estudiando y que no han tenido ningún tipo de, digamos, de acercamiento a alguna experiencia profesional. Y resulta que las percepciones son bastante diversas, diferentes y divergentes, digamos, es decir, a pesar de que son jóvenes de la generación Z, o sea, cumplen con el criterio de haber nacido entre los años 95, 2000, 2001, por allí y tal, y que están, digamos, próximos a, perdón, del 95, no, del 2005 al 2010, que están próximos pues a egresar y a avanzar en sus carreras profesionales, pues definitivamente sí existen diferencias en la percepción entre ellos. Entonces, se necesita profundizar mucho más acerca de cómo están ellos, dependiendo de las experiencias que van teniendo, acercándose al mundo laboral y qué es lo que, en relación con esto que estamos viendo, cuáles son como las expectativas y los intereses que tienen en el trabajo. O sea, no es lo mismo la opinión, por ejemplo, de un joven que ha tenido a su familia con empresa y dice, no, es que la tecnología nos ayuda y nos proporciona ventajas competitivas porque mi familia ya ha implementado tecnología, a un estudiante que, por ejemplo, dice, no, es que la tecnología es una amenaza y lo que nos está trayendo es desempleo.
y tenemos es que prepararnos para afrontar eso, ¿sí? O sea, como que la mentalidad cambia dependiendo de cómo se ha venido generando esa adaptación. Uno cree que ya los jóvenes vienen con ese chip listo, pero no todos tienen el mismo chip, me hago entender. Entonces, sí es importante afrontar un poco esas diferencias en términos de la experiencia y el aprendizaje que han llegado a tener a lo largo de su vida. Simplemente era como anotar eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Doctor Colín, bueno, yo me voy a permitir, aprovechando el espacio, hacer una pregunta que me surge acerca de qué manera este tipo de cuestiones podrían incluirse en la formación de los estudiantes, pues que en un futuro ocuparan estos puestos directivos o incluso en las fases de reclutamiento y selección, etcétera. ¿Cómo podríamos incorporar esto en la formación de los estudiantes en administración? Bueno, yo creo que en este caso hay forma de incluirlos tanto, por ejemplo, en toda la parte de mercadotecnia, podría incluirse dentro del área de mercadotecnia interna, ¿no? Como casos de estudio para poder trabajar y desarrollar en este sentido, trabajos y proyectos que se enfoquen precisamente a crear esta propuesta de valor. Pero por el otro lado, en la administración de recursos humanos, que puede estar puesta en diferentes tipos de carrera, como puede ser administración de empresas, negocios internacionales, finanzas, todas estas carreras, también incluirlo dentro de esta parte de esta situación de la materia del currículum, para a su vez trabajar con proyectos que pudieran estar generándose tanto en la parte, digamos, de marketing o la parte de la gestión de recursos humanos, hay alternativa de poder hacerlo y aplicando cuestionarios y generando proyectos que los enfrenten a una realidad y analizando los datos y que formen esta propuesta de valor. Me parece que es como más pueden aprender este tipo de situaciones y cómo formular, digamos, esta propuesta para generar, en este caso, pues una serie de criterios para pues tratar de generar la captación a través de procesos de selección de personal, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo tengo por ahí hay unos comentarios en el chat y ahorita le dejo a Carlos el tema del liderazgo. Ahí nos comentan por ahí que la importancia del tema de flex, o sea, la flexibilidad es una variante interesante, es una nueva modalidad de trabajo que es todo el tema del trabajo híbrido y ahí nos comparte por ahí la doctora Sandra de que poder hacer estudios en diferentes países. Efectivamente, el tema ese de la movilidad internacional se está abordando porque ahora parte de las generaciones ya no son esas generaciones que hay, como le llaman los nativos digitales, ahora ya son los migrantes digitales. ¿Por qué? Porque ya son las empresas de otros países que empiezan a hacer los reclutamientos a través de elementos importantes con ciertos perfiles muy particulares para poder estar destacando mano de obra, sobre todo en América Latina, que no puede desplazarse a otros países, sobre todo en Asia o en Oceanía, que es importante poder trabajar y ese es el tema de flex. Y la otra pregunta que también nos hace el doctor Eugenio, saludos por allá en la Ciudad de México, de que si es importante considerar la inteligencia artificial en la validación de los perfiles y de la generación de instrumentos. Efectivamente, eso ya es lo que se está haciendo, ya son los estudios que se están haciendo a través de las aplicaciones de bases de datos, de lo que es el job posting con todo lo que es inteligencia artificial para ir descartando ciertas características y que la inteligencia artificial ayude a eficientizar los procesos. Yo creo que eso sí es valioso incorporar. Son por ahí los comentarios que de mi parte podría hacer y le dejo por ahí al doctor Carlos, que es el tema de liderazgo y que nos comparte Nelson.
Muy bien, bueno, saludos a Nelson, no sé si está en México o en Boston, pero bueno, un saludo cordial. Nelson, lo que me comentas acerca de cómo manejar en este sentido que los jóvenes recién egresados aborden más conocimientos acerca de liderazgo específicamente desde un punto de vista práctico, pues yo creo que es un poco lo que se está haciendo en muchas universidades, que es generar proyectos y retos que de alguna manera induzcan a las personas a tratar de trabajar en ese sentido eh, con simulaciones que se aproximen lo más posible a la realidad de las empresas, trabajar con casos de empresas reales que colaboren en este sentido con la academia. Esto sucede en el TEC 21, en ese sistema donde, por ejemplo, hay estas concentraciones de carreras donde se trabaja un tema que podría ser, en este caso, liderazgo organizacional, donde trabajan en conjunto con la empresa un tema a lo largo de todo un semestre, por ejemplo. O bien retos que se manejan específicamente para un proyecto en particular. Eso es en el Tecnológico de Monterrey, pero hay otras universidades que también están haciendo este tipo de talleres que de alguna forma están trabajando con empresas y que las pone en contacto tanto con los tomadores de decisiones como con datos reales y circunstancias que los obliga a enfrentarse en este caso con la realidad, ¿no? Lo más cercano a la realidad. No es solamente ya de librito, sino es un enfoque más práctico. Y pues la práctica, pues como dice el dicho, la práctica va a ser al maestro, ¿no? Saludos, Nelson. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues me parece que las preguntas y comentarios en el chat ya pues fueron atendidos. Felicitaciones al ponente y a los comentaristas. Hay una duda de Alejandra Canto, si hay algún estudio o conocimiento para comprender el impacto de la importancia de una marca empleadora en el personal operativo, específicamente en aquellos perfiles donde no se requiere de un nivel de estudios universitarios y la necesidad de trabajos mayormente físicos. Y si, perdón, y si hay alguna diferencia en la misma generación, pero con este estudio y estilo de trabajo. Bueno, que yo conozca, no lo hay, y precisamente es ahí donde se abren las oportunidades, porque aquí hablamos de carreras universitarias, pero hay diferentes perfiles que pueden estudiarse, porque hay profesionistas técnicos y hay operadores que también son una parte muy importante de los procesos productivos y administrativos, en este caso de las organizaciones. Entonces, esta es otra beta muy interesante para analizar en este tipo de estudios. Yo creo que es una gran oportunidad de trabajarlo. Yo lo desconozco, no hice investigación de varios estudios y no encontré ninguno de estas características. Muchas gracias, doctor. Tenemos otros mensajes. Muchas gracias y felicidades por las exposiciones. Felicidades al doctor Colín por su trabajo de investigación y al doctor Madero por sus interesantes comentarios. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas o comentarios. Me voy a permitir compartir en pantalla una constancia virtual, que bueno, se les hará llegar por, por su correo electrónico. Y le voy a pedir, por favor, a la doctora Saavedra
si puede hacernos el favor de hacer entrega de la misma. ¿Está cerrado el micrófono, doctora? Perdón. Perdón, gracias. La Academia de Ciencias Administrativas Acacia AC otorga la presente constancia al doctor Carlos Gabriel Colín Flores por su participación como ponente en la conferencia Marca del Empleador como factor de éxito en la atracción del talento en empresas mexicanas. Aquí estamos en la Ciudad de México a los 30 días del mes de enero de 2024. Felicidades, doctor Colín. Muchas gracias. Y tenemos también otra constancia como comentarista para el doctor Sergio Madero. Entonces, nada más que me permita mostrárselos a mi computadora, le voy a pedir a la doctora Saavedra nos haga también hacer favor de la entrega. Claro que sí. La Academia de Ciencias Administrativas, AC, otorga la constancia, la presente constancia al doctor Sergio Manuel Madero Gómez por su participación como comentarista en la conferencia Marca del Empleador como factor de éxito en la atracción del talento en empresas mexicanas a los 30 días de enero de 2024. Ahora sí que él está en Monterrey, Carlos está en Ciudad de México. Y así todos estamos en diferentes lugares y pues nos da mucho gusto poder usar la tecnología para coincidir. Felicidades, doctor Madero, felicidades, doctor Colín, felicidades, Lupita, y también felicidades a todos los asistentes que se dieron el tiempo, que hicieron el espacio para aprovechar todos estos ámbitos y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a todos. Lupita, te regreso al micrófono. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a los responsables de capítulo, a nuestros ponentes, a nuestros comentaristas que siempre están muy al pendientes de los eventos de Acacia. Los invitamos nuevamente a registrarse para participar como ponentes o asistentes al Congreso. Ya tienen todos los datos en la página y pues siempre les estaremos compartiendo a todos los miembros de Acacia, a los amigos de Acacia, las invitaciones a nuestros eventos. Yo creo que iniciamos este año con el pie derecho y pues nos estaremos comunicando con ustedes. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos. Saludos, Hasta saludos, luego. gracias. Que te mejores. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. A tomar mucha miel. Sí, sí, sí. Hasta luego. Bueno, Adiós. gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Bye. A todos, a Pati, que está en San Luis Potosí. Ujú. Por ahí también vive la hermana República de Yucatán, algunos. Saludos, me despido. Felicitaciones.